Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenidos y gracias por participar en la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana desarrollado por la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica con el respaldo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Les invitamos a enviar sus comentarios a través de las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio. Recordamos que todos los capítulos de la Escuela de Organización Comunitaria se encuentran en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá. En este episodio desarrollamos el tema el papel de la biología como ciencia en los conflictos socioambientales. Para ello conversamos con Merisabel Duque Rodríguez, estudiante de Biología de la Universidad de Panamá, y con Eleodoro Bonilla Salazar, de la Unión de Estudiantes de Biología. Pero antes de entrar en el tema, les invitamos a ponernos en contexto con la canción ¿Dónde jugarán los niños?, del grupo mexicano Maná. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Radio Hogar.
Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Maná publicó esta canción en 1992 para mostrar los daños al ecosistema global y el estado en que estamos dejando el planeta a las futuras generaciones. La canción hace referencia al cielo roto y lágrimas grises, simbolizando la contaminación de la naturaleza y la devastación causada por el sistema de sobreproducción y consumo. En general, ¿dónde jugarán los niños? Es un ruego a la humanidad para asumir nuestra responsabilidad en la defensa y conservación del planeta. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela de Organización Comunitaria es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las organizaciones comunitarias en los espacios de participación ciudadana. Hoy vamos a conversar sobre el papel de las personas profesionales de la biología en los conflictos socioambientales. Para ello estamos con Merisabel Duque Rodríguez, estudiante de biología de la Universidad de Panamá, y con Eliodoro Bonilla Salazar, de la Unión de Estudiantes de Biología. Vamos a iniciar dándole la palabra a Eliodoro y quisiéramos preguntarte ¿qué estudia la biología y cuál es su función en la sociedad? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá. Definiendo la biología, podríamos mencionar que es aquella ciencia que se encarga de entender cómo nacen, cómo viven, cómo se desarrollan los organismos entre sí, cómo interaccionan ellos con su ecosistema. Mencionando cuál es el papel de un biólogo en la comunidad, pues principalmente concientizar, enviar mensajes de conservación, preservación de la biodiversidad, realizar estudios, investigaciones científicas que apoyen dichos proyectos o brinden a la comunidad o a las personas un mejor entendimiento de lo que es su ecosistema o la vida de los organismos en el mismo. ¿Y su función en la sociedad principal? Preservar, conservar la biodiversidad, tanto de los bosques como de los animales que se encuentran en ella, mencionando también los microorganismos, virus, bacterias, todo esto. ¿Y creo que es ¿Y qué tienes, cómo se relaciona eso con las personas? ¿Cómo se relaciona? También se trata de preservar la vida, ¿no? Para que las personas también podamos seguir viviendo. Yo creo que para responderlo de una manera correcta, tengo que decir que todos los organismos son importantes, y el hecho de preservarlos, conservarlos, mantener la diversidad o la biodiversidad intacta, va mucho de la mano con lo que es la cadena trófica. Cada organismo cumple una función específica dentro de su ecosistema. Nosotros nos beneficiamos de ellos y ellos a su vez de nosotros. Por eso es el estudio de la interacción entre cada uno de ellos, o de los organismos más bien. Merisabel, ella también es estudiante de biología y ella fue una de las organizadoras de una marcha de batas blancas que vimos durante este momento en Panamá, donde pues hay una movilización popular en demanda del cierre de la mina más grande de Centroamérica que tenemos acá en Panamá. Marisabel, quisiéramos consultarte a ti, si nos puedes explicar en pocas palabras qué es un conflicto socioambiental. Sí, buenos días también, gracias por la invitación. Bueno, un conflicto socioambiental reducido, para que se entienda, es cuando dicho conflicto tiene que ver con aspectos ambientales. Aquí en Panamá se está desarrollando lo que es un conflicto socioambiental, porque incluye tanto a la sociedad y al ambiente. A veces no entendemos que conflicto ambiental y conflicto socioambiental son dos cosas distintas, porque un conflicto ambiental solo vincula a activistas u organizaciones ambientales, el Estado y también empresas, pero un conflicto socioambiental vincula a lo que es la sociedad y pues claro, hoy en día estamos viendo que la sociedad panameña está unida y en pelea en este conflicto socioambiental. Frente a eso, o en relación a eso,
sabiendo que es un conflicto socioambiental y ya también Eleodoro nos ha explicado qué es la biología, ¿por qué el estudiantado de biología o qué le motiva a protestar frente a los conflictos socioambientales en este momento frente a la minería a cielo abierto en Panamá, pero además en el pasado se han dado otros conflictos socioambientales con el tema, los proyectos hidroeléctricos por su gran cantidad en pocas cuencas, por ejemplo, focalizadas en la provincia de Chiriquí, otros proyectos mineros, también carreteras que se han dado en áreas de bosques primarios. Lo vimos hace bastantes años, les comentaba yo, hace unos 20 años en el área de Boquete, con la amenaza al quetzal y otros conflictos socioambientales. Pero ¿por qué el estudiantado de biología se ha manifestado a protestar en esta ocasión? Bueno, sí. Para mí, un estudiante de biología estudia esta carrera porque está motivado a lo que es el cuidado, la conservación del medio ambiente, lo que le gusta el medio ambiente, los animales. Entonces, nosotros como estudiantes de biología recibimos una preparación en la universidad, nos enseñan, nos instruyen a lo que es específicamente animales, plantas, microorganismos y más. Y pues nosotros conocemos ya en el sentido preocupante de salir a la calle y explicarle a las personas por qué es necesario la acción ante la minería. Y la minería vincula muchos aspectos que están relacionados con la biología. Y decidimos salir, formar parte de las marchas, estar activos en la lucha, porque de alguna forma nos sentimos responsables de liderar o llevar a las personas o invitarles, incentivarlos a salir a las calles. Eleodoro, continuando este diálogo, ¿cuál es el papel de los biólogos, de las biólogas dentro de las comunidades? El papel de los biólogos y las biólogas dentro de las comunidades. Bueno, como mencioné anteriormente, concientizar a las comunidades, a las personas que la conforman, a preservar la naturaleza que tienen alrededor, tanto las plantas como los animales, y la importancia de ellos o el rol que desempeñan dentro de su ecosistema. Me explico, porque la comunidad no solo está limitada a personas, sino también a las plantas y los animales. Entonces, la función principal, concientizar, preservación y entender cómo interactúan ellos entre sí. Es decir, que también podrían hacer o debe hacer los biólogos, las biólogas, un papel de explicar cómo funcionan los procesos, por ejemplo, en una comunidad que se dedica a la actividad agropecuaria, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería el papel de un biólogo en esa comunidad? Ok, el papel de un biólogo dentro de una actividad agropecuaria. De una comunidad que se dedica a esa actividad, ¿no? para conservar, para proteger ese ecosistema y poder realizar su actividad económica de forma sostenible. Bueno, creo que más que nada sería como hacerle entender a las personas que están desarrollando este papel o buscando el sustento, la manera correcta de cómo criar y cómo cultivar todo lo que necesitan sin afectar al ecosistema o afectar a los animales que viven en ese entorno. Me explico, tratando de evitar lo que son los químicos que pueden afectar, ya que el mínimo rocío se puede filtrar a través del suelo y más tarde terminar en el agua. Y el agua, al estar contaminada, pues afecta directamente a los organismos, los animales que viven dentro y a todos los que beben o utilizan esa agua para algún medio, algún fin. O sea, en actividades normales o cotidianas de las comunidades, la biología juega un papel allí importante para que los ecosistemas puedan ser y las actividades puedan ser sostenibles sin dañar los ecosistemas. Ahora, en estos momentos de conflicto socioambiental, ¿cuál sienten ustedes que es el papel de explicación que pueden jugar o que deben jugar las personas biólogas en un conflicto, por ejemplo, en sobre la minería metálica a cielo abierto? Bueno, yo pienso que es la docencia, ya que nosotros conocemos los factores que afectan
que afecta a la minería en nuestro país, la docencia es importante porque nos acercamos más a las personas y también los asesoramos en cuanto a lo que la minería hace con nuestros ecosistemas, lo que la minería hace con los animales, lo que hace también con las plantas y así sucesivamente. Las personas necesitan que se les indique la gravedad de lo que es la minería en el país. Entonces, vivimos un momento donde a veces nos mantenemos mucho en la ignorancia y como biólogos nosotros sabemos lo que tenemos que enseñarle a las personas. La Universidad de Panamá, ¿cómo se relaciona o tienen conocimiento ustedes en las comunidades, digamos en las áreas rurales? Si la Universidad de Panamá está vinculada allí, ¿no? Sobre todo desde la Escuela de Biología, pues tratando de hacer esta labor de docencia o de investigación. ¿Conocen ustedes de alguna actividad o de cómo se relaciona la Universidad de Panamá con eso? ¿O han participado ustedes en eso? Porque el trabajo de campo que se hace en áreas comunitarias, más que nada, bueno, también en parques y todo esto, pero también hemos visto esa actividad de la universidad participar en algunas comunidades. Bueno, en sí, yo no conozco alguna actividad que haga la Universidad de Panamá en respecto a las comunidades, pero sí hay compañeros, compañeras que lo hacen de manera voluntaria, van, les enseñan a las personas que tomen estas medidas, que se eduquen de esta manera, y pues así sí es más visto el trabajo, pues los estudiantes mismos de forma voluntaria. Y aquí un paréntesis, ¿cómo llegaron ustedes a estudiar biología y qué tan accesible es la carrera para también esa adolescencia que nos está escuchando ahorita que se puede interesar en estudiar biología? Ok, bueno, ¿cómo comencé estudiando biología? Desde pequeño me fascinaban mucho los animales, me generaban mucha curiosidad, mucha ternura, mucho cariño. Cuando fui creciendo, trabajé por mucho tiempo en fincas de familiares o amistades de mis padres, y siempre que estábamos en el monte pues veía una cantidad increíble de animalitos, a veces rescataba pues crías que quedaban pues solas, la madre moría o la atacaba algún otro animal. Y poco a poco pues fui ganándole mucho más amor y no solo se quedaba en verlos, tocarlos, sino que yo quería entender ellos cómo funcionaban, por qué funcionaban, qué función tenían dentro del lugar en donde estaban, cómo se integraban o se entrelazaban con los demás animales y todo lo que los rodeaba. Entonces eso me llevó a mí, más que nada, la curiosidad de conocer y entender cada una de esas cosas. ¿Qué tan accesible es? Pues bastante. Solo necesitas estar pues interesado en querer aprender. Un poco compleja, sí, muy compleja. La carrera, correcto, muy compleja. Al igual que las demás, demanda tiempo, demanda esfuerzo y mucho interés. ¿Es muy difícil estudiar biología? No es difícil cuando se tiene la motivación de querer estudiar esa carrera, de que te guste, no es difícil. Para nadie es difícil si te gusta. Y es algo. Interesante. Es muy interesante, demasiado, porque, por ejemplo, yo me interesé gracias a mi profesora de secundaria, la profesora Noemí de León. Ella me motivó a mí a estudiar la carrera de biología porque ella tenía una vocación, explicaba muy bien su materia, y pues yo de allí yo dije, esto a mí me gusta y esto es lo que me quiero dedicar. Entonces es fácil la carrera, si te gusta es fácil. ¿Y se viven experiencias interesantes? Sí, se vive una experiencia muy interesante. A lo largo de la carrera y de las materias que vas estudiando, siempre hay algo interesante, siempre aprendes algo nuevo y pues te guías hacia lo que quieres ir. En la Universidad de Panamá, en la Escuela de Biología, nosotros tenemos lo que son las orientaciones, biología marina, microbiología, genética y así. Entonces, a lo largo de la carrera, tú decides hacia dónde te quieres ir, porque eso es lo que te llama más la atención. Sí, conozco personas especializadas en reptiles, sí, en sapos, ranas, en hongos, en hormigas, o sea, hay una especialización muy importante, por eso es tan importante la mirada de las personas profesionales de la biología, sobre todo en estos procesos que estamos viviendo de este conflicto socioambiental.
Elio, ¿cómo están organizadas las personas biólogas en Panamá? ¿Qué organizaciones existen? Ok, bueno, dentro de la comunidad de biólogos hay bastantes agrupaciones que se dedican a hacer docencia, ¿no? Aparte de docencia, pues se dedican lo que es a generar proyectos de conservación y gestión ambiental. Y no solo aplica para estudiantes de biología, también estos grupos pues se dedican o se encargan de llevar todo esto, toda esa educación a lo que son los colegios primarias y secundarias. Y a nivel de la profesión de los biólogos, de las biólogas, ¿qué organizaciones existen? ¿Cómo están organizados? Ok, ¿necesitas que mencione los nombres? Sí. Sí, ok, tenemos una bastante grande y que está bastante relacionada en estos momentos con los muchachos y pues con el tema actual, y es Adopta Bosque. Tenemos también Biomundi, Panamá Beauty Wild. Bueno, de momento esas son las que están pues más en el foco, más centradas en pues el problema, pero también tenemos el Colegio de Biólogos que se encarga mucho de hacer docencia y todo. ¿Qué papel ha jugado ahorita el Colegio de Biólogos? Y no sé si tú también conoces algunas otras organizaciones. Bueno, haciendo referencia a lo que dijo el compañero Eleodoro, las organizaciones como Adopta Bosque lo que hace es que vincula a los estudiantes y los lleva a que den la docencia, también los capacitan para que los estudiantes den la docencia, y ellos se interesan mucho en que se dé el mensaje y que los estudiantes de biología tengan mucha participación. Y bueno, el Colegio de Biólogos estuvo también presente lo que se hizo en la marcha de nosotros, los que estuvimos de batas. Ellos estuvieron presentes dando como orientación. Los profesores que están allí nos escribían y nos daban orientación, nos daban temas para que nosotros cuando salíamos a la calle tuviésemos contextos y fundamentos que darle a la gente y que fuesen veraces. Claro, desde una mirada científica, con ese ánimo de preservar nuestros ecosistemas, que son los que nos permiten seguir viviendo. María Isabel, desde la mirada de la biología, ¿cuáles son, si podemos ir enumerándolos uno a uno y quizás entre todos conversándolos, cuáles son los impactos de la industria minera a cielo abierto en los diferentes ecosistemas? Bueno, sí. El primero que yo podría mencionar es el impacto a la fauna, porque nosotros hoy estamos viendo el alcance que tiene la mina en respecto a la proporción de las hectáreas de tierra que ellos están utilizando. Entonces, cuando hay una intervención así de grande en los ecosistemas, está el desplazamiento de la fauna. El desplazamiento impide que la fauna tenga un mayor desarrollo, y la supervivencia también y la reproducción. Entonces ese impacto es muy grande porque estamos viendo animales fuera de sus hábitats, y eso es por el desplazamiento de las especies que hay dentro de las zonas y de explotación minera. Hay algunas especies que son las que están más... ¿Qué especies serían las que estuvieran, quizás no específica, pero qué familias de especies serían las que están más amenazadas por esta actividad? Bueno, ahorita mismo hay el ñeque, el tapir también, y si vemos lo que es más preocupante, el águila arpía es una especie en peligro de extinción. Entonces, ahorita mismo se están viendo una reducción de la población del águila arpía en esas áreas de explotación, porque los están desplazando, y eso es bien preocupante porque también dentro de las zonas de explotación hay especies en peligro de extinción. Y no se está respetando eso, no se está respetando que ahí habitan animales que son importantes para los ecosistemas de nuestro país. Ok, bueno, mencionando primeramente la pérdida del hábitat. El contrato minero, la actividad minera, afecta directamente lo que es el corredor mesoamericano, es decir, no afecta solo la diversidad de especies o el ecosistema de Panamá, sino de todos los países que integran este corredor. Ahora, toda la actividad minera implica lo que es la eliminación de grandes grupos o grandes masas vegetales. ¿Y esto qué es? Este es el hábitat de muchos organismos, de muchos bichitos, de muchos animalitos. Al reducir todo su hábitat, producimos pues el desplazamiento que acaba de mencionar la compañera, la reducción de la población de ese pequeño animalito, de ese grupo de animales, o incluso la extinción local de esa especie dentro de ese lugar.
Otro que podríamos mencionar sería la contaminación de las aguas, ya que para poder extraer todo eso se utilizan químicos. Estas sustancias químicas nocivas siempre van a terminar filtrándose, como mencioné anteriormente, por el suelo y llegando al agua. Una vez que llega a los cuerpos de agua, pues afecta a los animales que viven dentro y los que beben, inclusive los humanos que utilizan esa agua para pues distintas actividades diarias. Se ha hablado de que toman los ríos y los desvían o los utilizan, en parte los canalizan, ¿verdad? Afectando pues los afluentes naturales de los ríos. ¿Qué cambios o qué afectaciones produce eso al funcionamiento natural de los ecosistemas? Bueno, los ecosistemas son un equilibrio. Cuando los ecosistemas no están en equilibrio, son afectados, se afecta todo el ecosistema. Entonces, para los animales es muy importante tener una fuente hídrica donde abastecerse. Si la mina desvía el curso de los ríos, ahí ya estamos perdiendo una fuente importante de agua para los animales que están dentro de esa área. Y también para las personas. La mina no solo desvía los ríos, también está la contaminación por metales pesados, el mercurio, el arsenio, el plomo, están dentro de los ríos, dentro de los afluentes. Entonces es importante mencionarlo porque las personas que viven cerca de esas áreas están viéndose afectadas por esta contaminación. ¿Qué otras especies estarían en peligro por esta industria que ya tiene, en explotación desde el año 2019, pero antes ya tuvo varios años de construcción de la mina, ¿verdad? En esta área que además pasa por allí o es parte del corredor biológico mesoamericano. ¿Qué otras especies estarían en peligro de extinción o de ser impactadas negativamente? Bueno, las aves directamente, ya que el ruido que genera toda esta actividad afecta mucho a las que vocalizan. Y el ruido excesivo afecta a mamíferos como los murciélagos, que utilizan el sonido para poder comunicarse y navegar. También afecta a los mamíferos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como mencionó anteriormente, la desviación de las aguas, eso afecta lo que es la interacción natural del hábitat, las rutas que tienen establecidas los animales para llegar a su fuente de agua más cercana. Todo esto afecta la estructura, la composición o la conformación del hábitat de cada uno de estos animalitos. Entonces, aves, mamíferos, roedores, los roedores son mamíferos, los monos se ven muy, muy alterados por toda esta actividad. Entonces, decir como especie como tal sería difícil porque afecta absolutamente a todo lo que se encuentra allí, sin olvidar las plantas. Pequeñas plantas como los briófitos, que son estos musgos pequeños, se van a ver afectados. Y ellos son muy importantes, ellos mantienen la humedad. ¿Qué son los briófitos? Los musgos. Cuando nosotros llegamos a algún lugar con bastante vegetación, siempre vamos a ver en troncos o en rocas pequeñas porciones o agrupaciones de plantas pequeñitas, como una capita por encima de los troncos, una capa por encima de las piedras. Esos son briófitos, lo que comúnmente conocen como musgo, o en algunos lugares también le dicen de manera popular pues musgo. Ellos mantienen la humedad del sitio en donde se encuentran, y si se eliminan pues va a ser un lugar muy seco. Sí, haciendo también referencia a lo que dice el compañero sobre la pérdida de la vegetación, la tala excesiva que hay dentro de las zonas de explotación minera es el primer paso para el desplazamiento de las especies de animales, el primero, porque desde que se pierde la vegetación, los animales pierden su hogar, su hábitat. Entonces, ese es el primer paso que uno tiene que tener siempre presente. Cuando inician la tala, cuando inician la deforestación, allí ya comienza lo que es la pérdida de las especies en conjunto. Nosotros en las marchas estamos haciendo referencia a lo que es la samia, es una gimnosperma. La samia pseudoparasítica, ella es única en el mundo y solo se encuentra en Panamá. Entonces, se encuentra en las áreas de explotación minera. Y eso es algo importante que las personas tienen que saber. Una especie que no existe en otra parte del mundo, solo en nuestro país, está siendo afectada por la explotación minera. Entonces, para mí es importante que se sepa esto porque hay más especies que todavía desconocemos, los biólogos y las personas que estamos dedicándonos a esto. Necesitamos salir y encontrar qué estudiar, salir y encontrar vegetación, salir y encontrar
animales, y gracias a lo que está haciendo la minera nosotros nos vamos a tener esa posibilidad. De hecho no hay ni posibilidad de ingresar allí libremente, hacer algún estudio. Bueno, sí sabemos que ellos pues tienen algunas personas ahí contratadas allá adentro trabajando, pero ¿a cómo se accede también a esa información? No avancemos sin que nos expliques un poquito más sobre ese elemento que acabas de hablar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Sí, bueno, como toda la vegetación, la flora es importante para los seres vivos. Entonces, en la Universidad de Panamá tenemos un jardín, que es el jardín de cícadas y sámeas de la Universidad de Panamá. Las personas pueden ir a visitarlo. ¿Son plantas? Sí, son plantas. Allí tenemos la samia pseudoparasítica, que es la que les mencioné, que es única en el mundo y está aquí en Panamá. Es importante porque en Panamá, ya como les dije, se encuentra en esos lugares, y como es única, las personas de afuera vienen a nuestro país a estudiarla. Es una samia muy bonita, es una planta, voy a decir planta para que se entienda, es muy bonita y es rara. Entonces, como es rara, es interesante para los científicos y para los estudiantes de biología. Y pues con esto de la mina se está perdiendo el hábitat donde ella se encuentra. Y pues las personas no conocen esto porque hay que darles la docencia y hay que explicarles un poquito más para que entiendan. Entonces, si se acercan al jardín de la universidad, de la Escuela de Biología, ahí pueden verlo, y también hay un libro que les explica lo que son las samias, lo que son las cícadas y lo que son las gimnospermas, las plantas gimnospermas. De la flora también se extraen medicamentos, ¿verdad? Para curar, o otros elementos que nos pueden servir. Muchos todavía no están estudiados, no son conocidos. En términos de lo que has hablado, Leodoro, de la extensión del territorio que está impactado por la industria minera, ¿qué significa la pérdida de todo ese territorio en términos de la fauna y de la potencialidad o la riqueza que eso significa para una sociedad? Ok. Bueno, primero que nada, creo que puedo mencionar que la pérdida de esa área, la pérdida de toda esa masa vegetal y ese conjunto de animales, significa una disminución en la diversidad de organismos que tenemos. No solo eso, sino que quizás, por ejemplo, hay animalitos allí que se encargan dentro de la cadena trófica, juegan un papel muy importante y son migratorios. Por eso pasan a través del corredor biológico. Entonces, al afectar esa área o esa zona, como mencioné anteriormente, y cambiar la ruta de ellos, puede hacer que los animalitos que se movían de abajo no puedan llegar hacia arriba y no puedan cumplir su correcto desarrollo. O viceversa, de arriba no puedan llegar hacia abajo. Entonces, creo que ese sería la implicación o el significado más sencillo que podría darles. Alteramos totalmente la vida y desarrollo de todos los organismos que habitan dentro de ese lugar. No solo diezmamos o bajamos la población, sino que alteramos también los de arriba y los de abajo. Se preguntará la gente, bueno, ¿y qué afectación se produce o qué importa que desaparezcan algunas especies? Ok, vamos a poner un ejemplo que me gusta bastante y es porque pues trabajo mucho ese grupo. Las serpientes, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que le tienen pavor a las serpientes y simplemente pues la ven y las matan, pero no entienden el papel fundamental que juegan este grupo de animales dentro de un ecosistema. Ellos son reguladores de población de roedores. Cuando se acumulan muchos roedores puede generar afecciones o enfermedades que afectan directamente al ser humano. Entonces lo mismo puede suceder dentro de este lugar. Un ejemplo también, cuando agarramos una especie o un animal y lo metemos en otro lugar en donde él no estaba, altera totalmente ese ecosistema, bajando la población de algún individuo dentro o de un grupo dentro de ese ecosistema, o simplemente pues devorando en masa pues plantas o dañándolas o las famosas plagas o etc. ¿Querías?
explicar algo? Sobre el corredor biológico mesoamericano. Panamá es el tramo más angosto del corredor biológico mesoamericano. Y la importancia que tiene es porque tiene la finalidad de mantener la interacción extraterritorial de las especies, como mencionó el compañero. Nosotros somos como lo que conecta las especies que pasan por el corredor biológico mesoamericano. Entonces, viendo las áreas, las zonas de explotación y las concesiones mineras, notamos que están dentro de lo que es el corredor biológico mesoamericano, y eso es muy preocupante, porque si se sigue la extracción de los metales pesados allí, de los minerales, nosotros vamos a perder esa conectividad, y eso es muy preocupante porque ya lo dijo, es como que el equilibrio que está dentro del territorio y del ecosistema se va a perder. Así es, y queríamos explicar un poco más del corredor biológico mesoamericano, y ya ustedes lo han hecho porque se menciona. Entonces podemos entender que no solo es Panamá la que se afecta, sino quizás es porque el corredor va de norte a sur o de sur a norte, entonces afectan otros sistemas ecológicos. Exacto, de los países que conforman el corredor biológico mesoamericano, por uno que se ve afectado, se ven afectados los demás, porque ese es el corredor de las especies que habitan en nuestro continente, y también posiblemente pueden ser especies que vengan migrando de otras áreas del mundo, y si eso se pierde la migración, se pierden las especies, se pierde el equilibrio. ¿Cómo afecta, por ejemplo, pensando desde la producción de alimentos, ¿no? Cuando los ecosistemas se afectan, el agua, como han dicho, con estos químicos que se utilizan, que me gustaría que los pudiéramos recordar, enumerar algunos químicos que utiliza la industria, cuando se afecta el agua, las fuentes de agua, cuando se afectan los animales, ¿no? Su proceso vital. ¿Eso tiene relación con la producción de animales, pensando que hay especies amenazadas que podrían desaparecer? ¿Se relaciona eso con la producción de alimentos que necesitamos las personas? Bueno, desde mi punto de vista, la producción sí tiene que ver mucho con el aspecto de la minería y de la problemática de la minería. Si vemos en afluentes que están próximos a la mina, hay contaminación por metales pesados, mercurio, plomo, y esto se sabe que los productores tienen esas mismas fuentes de agua cercanas a sus cultivos. Entonces esos cultivos lo que hacen, como dijo Eliodoro, lo que se filtra, ellos lo van a absorber. Luego esos cultivos son dados a la población y nosotros vamos a consumirlo. Estamos consumiendo la contaminación de la mina. Y también eso es con relación a los animales. Los animales que consumen el agua cerca de las explotaciones mineras también se van a ver afectados por la contaminación, y eso va al consumo de las personas que viven en nuestro país. Y por ejemplo, como ustedes mencionaban, si desaparece o disminuye una especie, pueden aumentar las plagas. ¿Las plagas también pueden afectar los cultivos, la producción agrícola? Sí, claro que sí, porque deterioran todo el cultivo, dañan todo el cultivo. La producción pues se vería en cero. Y no solo desde el punto de vista del agricultor, sino que fuera, digamos que una parcela de bosque está contaminada, todo lo que se encuentra allí. Los animales, al consumir pues plantas, los frutos, también se van a contaminar. Lo que le demos a los animales que estemos criando o pues manteniendo, pues también se van a ver afectados. Vamos a tener lo que es una biodiversidad que enferma. Correcto. Por la contaminación de la mina en nuestro país. Y esas afectaciones, por ejemplo, a un cuerpo, al cuerpo humano, ¿no? De consumir productos que pueden venir contaminados, quizás no lo vemos mañana o la otra semana o el próximo año, pero quizás en los próximos años vamos a ver, o quizás también en la siguiente generación, esos cambios en nuestro organismo por esa contaminación que podría venir en las aguas y en los alimentos. También cuando miramos ese inmenso hueco y vemos todo el bosque que falta y que cada día se va reduciendo más,
tiene que haber una reducción de agua, ¿verdad? Una reducción de lluvia, la constancia de las lluvias, y eso también tiene que ver con la producción alimenticia. Claro. Si nos pueden explicar un poquito sobre eso. También acompañando lo de la contaminación del agua y el daño a los bosques, también tenemos que saber que es una explotación minera a cielo abierto, por lo que la contaminación también va a viajar por el aire y va a afectar a las comunidades que están cerca. Y no solo a las comunidades próximas, sino también que nosotros somos un país pequeño. Nos vamos a ver afectados todos. Y también las concesiones no solo están en una zona del país, hay concesiones a lo largo de todo el territorio nacional. Y pues a lo que decía sobre... la reducción de las lluvias o sí, del agua. Mi profesora de micología nos explicó a nosotros que en Panamá ya no llueve. Micología es el estudio de los hongos. Ya no llueve porque sea una reacción natural del medio ambiente. Llueve porque nosotros, cada vez que llueve hay una onda tropical. Entonces, no llueve porque sea natural, llueve por otra alteración al medio ambiente. Y entonces, cuando nosotros estamos viéndonos afectados por la mina, por la contaminación de la mina, hay factores que afectan en el cambio del clima, el cambio climático. Imagínense que ya nosotros no tenemos una lluvia natural y tenemos lluvia solo cuando tenemos ondas tropicales. Esa contaminación no va a permitir que nosotros aquí en Panamá siga lloviendo. Y el agua de la lluvia es muy importante para la producción aquí en Panamá. O sea, que no es una lluvia tanto por los bosques, ¿verdad? Que pues retienen el agua y se genera el proceso de la lluvia, sino que es una lluvia por onda tropical que además viene con fuerza. Exactamente. Exacto, que excesiva, poco tiempo, llueve demasiado, genera inundaciones. Exacto. Y esas inundaciones vemos cómo nos afecta aquí en la ciudad y en las áreas urbanas, pero en las áreas que hay siembra, también las inundaciones pues ahogan los cultivos, arrastran, arrastran las semillas. Tal cual. ¿Cómo afectan esas inundaciones a los cultivos? Dañándolos totalmente. Recordemos que ellos utilizan el agua para llevar a cabo ciertas funciones, para también transportar ciertos nutrientes. Entonces no es que sean organismos acuáticos, porque incluso las plantas acuáticas tienen una porción que está fuera del agua, la gran mayoría, a excepción de las algas. Entonces, saturarlos en agua produce pues una muerte, porque van a estar recibiendo más de lo que están necesitando. Fuera de eso, que desplaza, produce que pues la tierra no sea firme y demás problemas que pues afectan totalmente al agricultor. Sí, si nos ponemos a pensar que en Panamá no tenemos mucha tierra disponible para la siembra, sino que es poca, o sea, con lo que se produce aquí, nosotros no nos alimentamos, y si esto se sigue reduciendo y las condiciones climáticas siguen afectando y dañando los cultivos, vemos que hay tiempos de sequía, luego hay tiempos de inundación, entonces estamos jugando con nuestra seguridad alimentaria, que en Panamá no tenemos soberanía alimentaria. Ahora, hemos visto también a los pescadores muy movilizados en el área costera de la mina, y hasta que esto no sucedió, en mi caso yo no había mirado pues el impacto, lo que significa para ellos tener ese gran puerto, esa gran mina en las áreas de sus comunidades, que son comunidades principalmente pesqueras. Ahora, ¿cómo afecta la minería a la pesca en estas costas? Sí, claro. Ya hablamos de la contaminación de los metales pesados que viajan tanto por el suelo, por la filtración, como por el aire, los pescadores tienen razón en salir y manifestarse por la preocupación que tienen en respecto al puerto, que a ellos les afecta, porque los peces, los animales que viven cerca de las zonas de explotación minera, se van a ver afectados, y eso para ellos es una pérdida, porque al final estás pescando producto que puede afectar a la población, y las personas, si saben que los pescadores están extrayendo productos de esas áreas, no van a querer comprarle a los pescadores y no van a querer aceptar el producto que ellos venden, porque saben que es un producto contaminado. Entonces es importante que los pescadores reciban el apoyo, porque es un producto que va a estar a lo largo del país y que vamos a consumir. Entonces no solo se van a ver afectados los animales que viven en el agua
por los microplásticos, sino ahora también se van a ver afectados por los metales pesados. Y también la misma, digamos, la producción de los peces. Consulto si también se modifica Heliodoro. Ok, por supuesto. Como mencionamos, la contaminación del agua. La extracción de varios de los metales lleva a cabo procesos químicos de liberación de sustancias químicas que cuando van al agua contaminan el cuerpo de agua, afectan la calidad del agua, por ende toda la vida acuática se va a ver afectada. Los peces, los camarones, los cangrejos, todo se va a ver afectado. Entonces, al final estaríamos consumiendo organismos que están infectados por estar dentro de un medio que se encuentra totalmente contaminado por una cantidad de sustancias químicas que conocemos e incluso algunas que quizás desconozcamos. Entonces, afecta directamente el aumento de los barcos, porque antes que estuviera este puerto allí en esta zona natural, quizás no eran ese calado de barcos que vemos ahora que entra y sale de Puerto Rincón. Quizás los peces también se también modifican, ¿no? Sus lugares, no sé, pregunto, quizás si antes estaban por allí cerca, quizás ahora las están... rutas, se ven afectadas. Ajá, las rutas, y los pescadores tienen que viajar mucho más lejos para poder pescar, gastar más gasolina, más tiempo. Sí, esos son factores que afectan mucho a los pescadores. Van desarrollándose poco a poco y los pescadores tienen que tomar otras alternativas que al final no les convienen. Un pescador de Panamá que está cerca de esa zona es un pescador artesanal, por lo que él no cuenta con los instrumentos que puede contar un barco pesquero para irse a mar adentro. Exactamente. Entonces ahora ellos tienen que tomar otras alternativas que son más costosas y que pueden verse afectados hasta el punto de dejar la pesca y dedicarse a otra cosa, porque es tanto el consumo económico que van a tener al desplazarse a otros lugares para pescar, que ellos van a decir, bueno, esto a mí no me conviene, yo voy a dejarlo aquí. Y pues como usted mencionaba, la intervención de los barcos hacia la mina, eso es un factor bien importante, como dijo el compañero, porque los peces se van a desplazar hacia otras zonas, lo que eso causaría el desequilibrio de ese ecosistema en esa área, y eso es muy importante mencionarlo. Nosotros tenemos que mantener el equilibrio de los ecosistemas intactos, y también mencionar que las plantas acuáticas, las algas, son bioindicadores de contaminación. Entonces hay algas también que absorben la contaminación, y esas algas se van a quedar en esas zonas hasta que la mina siga y termine, y esas algas se van a quedar en esa zona absorbiendo la contaminación para después luego liberarla, y vamos a tener un área totalmente contaminada para siempre. Eso se va a mantener contaminado siempre. Es decir, que por los mayores niveles de contaminación, la intervención que se ha hecho allí, entonces vamos a tener más algas, porque el mar tiene esta respuesta para poder consumir la contaminación, y eso lo hemos visto en otros lugares. Sí, es como un método para ellos, para protegerse de la contaminación. Van a ir creciendo las algas que, por ejemplo, las algas que absorben esa contaminación van a ir creciendo y creciendo más para poder absorber eso que está afectando el equilibrio de ese hábitat allí cerca de las zonas de explotación. Incluso, no sé si pasa en mar abierto, pero en los lagos pasa que se comienza como a reducir el oxígeno, ¿no? Y eso hace que las especies mueran, y también que cambie la temperatura y la composición del agua, pero eso tiene arreglo. O sea, después que cierre la mina, si se da esa posibilidad, eso se puede contrarrestar, se puede mejorar si pasara esto de que las algas se tomaran esas costas. Okay. Es difícil. Depende del nivel de daño que le causemos a ese ecosistema. En función de eso, puede o no puede ser compensado, es la palabra, compensado. Pero requiere una inversión también. Por supuesto, como todo requiere inversión, pero considero que lo más triste o preocupante es la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que ese ecosistema vuelva a estar en equilibrio o ser útil para cada uno de los organismos que allí habitan. ¿Estaríamos hablando de años o décadas?
quizás, o incluso más. Claro que sí. No todo sucede, dentro del mundo de la biología las cosas no suceden tan rápido. Los cambios se dan, pero demoran. Todo tiene un proceso que pues conlleva... Lento. Correcto. Es correcto lo que él dice. No va a ser un cambio donde vamos a ver un ecosistema como a su inicio, sino un ecosistema que va a tener una pérdida, pero va a estar más o menos... que va a servir más o menos al ecosistema y al hábitat que está en esas zonas de explotación. Es decir, que ya nunca va a ser igual, No. pero entre más rápido detengamos ese proceso de destrucción, pues sería mejor. Ya estamos en el momento del cierre. Quisiera plantearles esto. Ustedes, cuando ven ese inmenso hueco de cemento, de no sé qué otras cosas hay allí, ese lago pareciera como plata así calentada, en medio de un bosque, ¿verdad? ¿Qué sienten? Y quedémonos con ese mensaje. ¿Es posible que si en unos años cierra la mina lo más pronto posible, eso puede volver a ser lo que era? No, nunca va a volver a ser lo que era. Hay algo que quiero mencionar y que dice el contrato de la mina, que es que ellos plantean la reforestación en las áreas de explotación y en las zonas. No existe reforestación para esas áreas. Lo que ellos pueden hacer es una restauración, y la restauración toma décadas, años, toma mucho tiempo. Entonces es una mentira total que se mencione la reforestación como norma ambiental para que la mina se siga en el curso de su trabajo, en la explotación. Si eso no es una reforestación, es una restauración, y digamos que es una restauración que depende de las condiciones en las que se encuentra el suelo en las áreas de explotación. Y si nosotros vemos, eso está horrible. Ahí están las tinas de relave, están las áreas donde vemos así como el suelo todo árido, todo sin vida. Y por eso es muy difícil que digamos que esas áreas van a tener un ecosistema sano después que ellos terminen la explotación allí. Así es, Eliodoro, después de 5 años de explotación minera desde el 2019 hasta el 2023, ¿cuál es el mensaje de ustedes como profesionales biólogos? Ok, el primer mensaje que quiero o que me gustaría compartir es que Panamá no es un país que necesite o quiera minera, ¿de acuerdo? Panamá no necesita minería por ningún lado, porque lo que ofrece la minería al país no es suficiente para compensar todo el daño ecológico que van a estar generando. La cantidad de especies endémicas, es decir, que solo habitan allí, no se encuentran en ningún otro lugar, no la vamos a poder recuperar, nunca, porque solo eran de allí. El suelo no solo depende de ser suelo, depende de cada uno de los insectos o bichitos que están dentro de él, que lo componen y ayudan a que el suelo sea útil para el crecimiento de la vida vegetal. Y si ese suelo está contaminado, esos bichitos no están allí, están muertos, por ende ese suelo no puede ser útil para reforestar. Y para reforestar también necesitamos organismos, necesitamos animalitos, y todos esos animalitos van a estar desplazados o incluso muertos. ¿La tierra que hay abajo de esas tinas de relave puede servir después? No, para nada. Para nada. Lo que se elimina, todo el daño no puede ser recuperado. Habría que ver qué otras cosas se pueden hacer. Bueno, este tema da para continuidad, porque sí, científicamente nos gustaría comenzar a pensar, cuando hay estos conflictos con estas industrias extractivas, qué hacer después, ¿verdad? Bueno, hoy hemos conversado en este capítulo con 2 personas jóvenes, estudiantes y próximos profesionales de la biología, con esa mirada científica, biológica de este conflicto socioambiental que tenemos y el papel que juega la biología en otros conflictos socioambientales. Podemos concluir que no se va a recuperar lo que se ha perdido, y que los efectos de la industria minera son tan graves que es una amenaza a la vida en Panamá, a la vida de las personas y de todas las especies y los sistemas ecológicos en el país. Bueno, además de agradecerles y despedirles, queremos invitar a toda la comunidad a seguir escuchando
la Escuela de Organización Comunitaria, que es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz, gracias al apoyo de Radio Hogar y de la Fundación Alemana Konrad Adenauer Casa. Les esperamos todos los martes a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.